Hola ciclistas, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ir por el nuevo carril bici de Campanillas. Bueno, el carril bici está en la avenida Marcelino Camacho. Os voy a explicar sobre ese carril bici. Bueno, el nuevo carril bici que atraviesa la avenida Marcelino Camacho, que es la antigua carrera, con el cruce a 7054 en el distrito de Campanillas, es un proyecto clave para conectar el núcleo urbano con el Parque Tecnológico de Andalucía y la zona universitaria de Teatinos. Bueno, os voy a decir el resumen con los puntos más importantes a día de hoy. Lo primero, su extensión y trazado. Su longitud es aproximadamente 2,6 kilómetros y su recorrido une puntos estratégicos como el centro de transportes de mercancías, el parque industrial Trévenez, los Asperones y Pilar del Prado, finalizando en la entrada de Campanillas. Su objetivo es permitir que los trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía y estudiantes puedan desplazarse de forma segura sin depender exclusivamente del coche o el autobús. Bueno, sus siglas del Parque Tecnológico de Andalucía es PTA. Lo segundo es su estado de la obra, que se había actualizado a 2026. Su ejecución es que el carril está prácticamente finalizado en su totalidad. Tras el inicio de las obras a finales de 2024, la plataforma ya es funcional en la mayor parte de su trazado. Su presupuesto es la inversión que rondó los 1,2 millones de euros, financiada principalmente por la Junta de Andalucía. Y lo tercero son sus características técnicas. Os voy a explicar su plataforma segregada. Bueno, es un carril separado del tráfico motorizado para garantizar la seguridad de los ciclistas en una vía que es la avenida Marcelino Camacho, que suele tener mucho tráfico pesado y de trabajadores. Su conectividad es que, aunque es un gran avance, asociaciones de movilidad han señalado que el carril muere en la rotonda de Famadesa, por lo que todavía quedan retos para una conexión fluida y total con la red de carriles bici del centro de Málaga. Actualmente requiere tramos compartidos o menos directos. Cuarto, puntos a tener en cuenta. Su seguridad es que se han instalado semáforos específicos y señalización horizontal reforzada, especialmente en los cruces con entradas a los polígonos industriales. Bueno, lo de los semáforos os lo había explicado en el paseo número 2 de 2026 en la temporada 2. La iluminación es que el proyecto incluyó la mejora de la iluminación en varios tramos para facilitar el uso del carril en horas de poca luz, que es muy común en horarios de entrada o salida de oficina. En resumen, es la pieza que faltaba para que Campanillas deje de ser una isla ciclista, aunque el éxito total dependerá de que se completen los enlaces pendientes con la ampliación del campus universitario en Soliva. Bueno, os voy a explicar de dónde viene el nombre de Campanillas. El origen del nombre de Campanillas es curioso porque, aunque parezca una referencia poética o sonora, tiene una base histórica muy ligada a la logística y la vida cotidiana de los siglos XV y XVI. Aquí os detallo las teorías principales sobre su procedencia, pero os lo voy a explicar, Lo primero, la leyenda de los arrieros, que es la más aceptada. Antiguamente, el actual distrito era una zona de paso fundamental para las caravanas de arrieros que transportaban mercancías entre Málaga y el interior de Andalucía.
Antequera, Sevilla o Córdoba. El sonido del aviso. Los arrieros solían colocar pequeñas campanas o cascabeles en los arreos de sus animales, como mulas y bueyes. El aviso del vado es que, al llegar a esta zona, los animales cruzaban el río o se detenían a descansar. El constante tintineo de las campanas que se escuchaba en la zona por el gran tránsito de mercancías terminó dando nombre al lugar. De hecho, se decía que se escuchaban las campanillas antes de ver llegar a la caravana. Lo segundo es el nombre del río. El nombre del núcleo urbano proviene directamente del río Campanillas, el principal afluente del Guadalhorce en su tramo final. Históricamente, los accidentes geográficos solían dar nombres a los asentamientos. Es muy probable que el río recibiera el nombre por la vegetación de sus riberas, como las flores de correhuela o campanillas, o de nuevo, por el sonido de los arrieros que lo cruzaban en sus vados. Lo tercero son las referencias religiosas. Existe una teoría secundaria que apunta a la existencia de una pequeña ermita o capilla en los cruces de caminos que utilizaba una pequeña campana para avisar de las misas o para orientar a los caminantes en días de niebla, aunque hay menos documentación histórica que respalde esta versión frente a la de los arrieros. Y su dato curioso es que durante mucho tiempo Campanillas no fue un pueblo como tal, sino una agrupación de ventas y cortijos que daban servicio a ese camino real. No fue hasta bien entrado el siglo XIX y principios del XX cuando se consolidó como el núcleo poblacional que conocemos hoy. Hay una cosa que me da curiosidad de que cómo se ponían el nombre de las calles. Aquí lo he buscado en la inteligencia artificial y me pone el proceso de nombrar las calles, conocido técnicamente como odónimos, ha evolucionado desde la pura necesidad práctica hasta convertirse en una herramienta de política y homenaje. Aquí os explico cómo ha cambiado la forma de bautizar nuestras ciudades. Lo primero, la etapa espontánea, su origen popular. Antiguamente, las calles no tenían nombres oficiales decididos por un gobierno. Los vecinos les ponían nombres basándose en referencias visuales o de uso diario. Sus oficios es que muchas calles se llamaban según el gremio que trabajaba allí: calle Zapateros, calle Herreros, calle Tintoreros. Su geografía o hitos es que si una calle llevaba al río, era la calle del río. Si había un árbol grande, la calle del Álamo. Sus anécdotas o leyendas es que si en una esquina hubo un duelo famoso o vivía alguien muy conocido, el nombre solía derivar de allí: calle de la amargura o calle del tesoro. Lo segundo, la sistematización en los siglos XVIII y XIX. Con el crecimiento de las ciudades y la llegada de los servicios de correos y la recaudación de impuestos, el caos de los nombres populares ya no servía. Los ayuntamientos empezaron a tomar el control. Placas de piedra. Se empezaron a colocar placas oficiales para que los carteros y forasteros no se perdieran. Nomenclatura temática. En los ensanches modernos, como el barrio de Teatinos en Málaga o el Eixample en Barcelona, se planificaron grupos de calles con una misma temática: poetas, pintores, ciudades o inventores. El proceso actual. Eso es lo tercero. ¿Cómo se hace hoy? Hoy en día el proceso es administrativo y sigue estos pasos. Su propuesta es que el área de cultura del ayuntamiento, una asociación de vecinos o incluso un grupo de ciudadanos pueden proponer un nombre.
Su comisión de calles es que existe una comisión específica que revisa la propuesta. Se suele dar prioridad a personajes históricos relevantes para la ciudad, mujeres, para corregir la brecha de género, ya que históricamente la mayoría de calles son de hombres. Mantener la coherencia con el entorno. Si las calles de alrededor son de pintores, se buscará otro pintor. Su aprobación en pleno es que el nombre se vota en el pleno municipal y si se aprueba se publica en el boletín oficial y se encarga la placa. Cuarto, cambios de nombre. Los nombres de las calles no siempre son definitivos, suelen cambiar por dos motivos principales. Por su ideología es que con los cambios del régimen político se eliminan nombres de figuras polémicas o vinculadas a dictaduras, como ocurrió con la Ley de Memoria Histórica en España. Y también su homenaje póstumo es que cuando fallece una figura muy querida, a veces se decide renombrar una calle existente o una nueva plaza en su honor. ¿Sabíais que en ciudades con trazados muy modernos o planificados como Nueva York se optó por números en lugares de nombres calle 42, Quinta Avenida para que fuera matemáticamente imposible perderse? En España, sin embargo, preferimos mantener la carga histórica y emocional de los nombres propios. Si lo sabíais, ponedme en los comentarios o dad like. Y hay otra cosa que me da curiosidad, es que cómo hacen los carriles bicis. Bueno, construir un carril bici no es simplemente pintar una raya en el suelo, aunque a veces parezca que lo hacen así. Un buen carril bici como el de Marcelino Camacho requiere un proceso de ingeniería civil para que sea seguro y duradero. Aquí os detallo los pasos técnicos de cómo se construye. Lo primero, su planificación y diseño. Antes de mover una sola piedra, los ingenieros deben decidir el tipo de vía. Su segregado es que, con una barrera física como el de Campanillas, su acera bici, robando espacio al peatón, cada vez se usa menos porque genera conflictos. El ciclocarril, solo pintura en una calle compartida con coches. Lo segundo, su demolición y movimiento de tierras. Si el carril va por donde antes había una acera o un arcén, el proceso es corte. Se corta el asfalto o la acera actual con sierras circulares de diamante. Excavación. Se retira el material sobrante hasta alcanzar la profundidad necesaria el cajeado. Nivelación. Se echa una capa de zahorra, piedra machada y se compacta con rodillos para que el suelo no se hunda con el tiempo. Lo tercero, sus canalizaciones. El trabajo invisible. Antes de cerrar el suelo se aprovecha para meter tubos. Si te fijas en las obras verás tubos de colores, rojos o verdes, para cables eléctricos o de fibra óptica. Drenaje. Es fundamental que el carril tenga una pequeña inclinación para que el agua de lluvia no forme charcos, conectando al alcantarillado. Lo cuarto, su pavimentación. Aquí es donde el carril toma forma. Se pueden usar dos materiales principales. El asfalto fundido es lo más común. Se extiende una capa de mezcla bituminosa en caliente. A veces se le añade un pigmento rojo o verde directamente en la mezcla. El hormigón, más duradero pero menos cómodo para rodar. Quinto, segregación, que es la seguridad. Para evitar que los coches invadan el carril se instalan elementos de protección. Separadores de caucho. Los famosos cebones o aletas de tiburón atornillados al suelo. Bordillos elevados. Una barrera de hormigón que separa físicamente la carretera del carril bici. Volardos.
postes verticales a veces flexibles en las zonas de cruces peligrosos. Sexto, su señalización y acabado. Finalmente se activa la capa de rodadura y la pintura. Su tratamiento de color es que si el asfalto es negro, se aplica una resina tipo slurry de color rojo o verde que además es antideslizante. Su señalización horizontal es que se pintan los símbolos de la bicicleta y las flechas de dirección. Su señalización vertical es que se instalan las señales de tráfico y, si es necesario, semáforos específicos para ciclistas, esos que tienen la silueta de una bici. Y hay un detalle importante. En el caso de la avenida Marcelino Camacho, el reto principal suele ser el perfilado del arcén, ya que al ser una zona de carretera hay que asegurarse de que el peso de los camiones que pasan junto al lado no agriete la plataforma del carril bici.
La conexión entre la avenida de José Ortega y Gasset y el carril de Campanillas, que es la avenida de Marcelino Camacho, es el eslabón perdido que permitirá cruzar media Málaga en bicicleta de forma segura. Aquí os explico por qué van a conectar y cómo se estructurará este gran eje ciclista. Lo primero, el eje estratégico, que es la gran vía ciclista. La avenida José Ortega y Gasset es la columna vertebral que une el centro de la ciudad con los polígonos industriales. El plan del ayuntamiento es crear un itinerario continuo que funcione así. Tramo 1, ya en marcha, conecta la avenida Juan 23 con la avenida María Zambrano. Tramo 2, el enlace clave desde María Zambrano hasta la carretera de Intelorce. Este tramo de unos 2,6 kilómetros es el que salta hacia el exterior de la ciudad. Tramo 3, el final, desde Intelorce conecta directamente con el carril de Marcelino Camacho, que es Campanillas. Lo segundo, ¿por qué es necesaria esta conexión? Hasta ahora el carril bici de Campanillas era una isla, empezaba en el barrio y terminaba de forma abrupta cerca del centro de transportes o Intelorce. Conectarlo con Ortega y Gasset soluciona 3 problemas. Acceso al Parque Tecnológico de Andalucía, que es PTA, sin coche. Permite que alguien que viva en el centro o en la Cruz de Humilladero pueda ir al Parque Tecnológico o a los polígonos de forma directa. Su seguridad en una zona crítica es que la zona de Intelorce y los polígonos del Viso o Trévenez tienen mucho tráfico de camiones. Sin este enlace, los ciclistas se ven obligados a circular por calzadas muy peligrosas. Su unión con la universidad es que, al llegar a la zona de María Zambrano, el carril también conecta con Teatinos, creando una red que une barrios residenciales, la universidad y zonas de trabajo. Tercero, el papel de los fondos Next Generation. Esta conexión no es casualidad ahora. La mayor parte de la financiación, más de 1 millón de euros, solo para el tramo de Ortega y Gasset, proviene de fondos europeos destinados a crear zonas de bajas emisiones. Europa exige que las ciudades conecten sus barrios periféricos con el centro mediante transporte sostenible para reducir la contaminación. Cuarto, ¿cómo será físicamente? Al igual que el de Marcelino Camacho, el nuevo tramo de Ortega y Gasset está diseñado para ser segregado. Se están utilizando antiguas zonas de arcén o reordenando los carriles de circulación para que la bicicleta tenga su propia plataforma protegida, evitando que los coches puedan invadirla. En resumen, que van a conectar porque es la única forma de que el carril bici de Campanillas sea realmente útil para los ciudadanos que no viven en el barrio pero trabajan allí, o para los vecinos de Campanillas que necesitan bajar al centro de Málaga de forma segura. Os voy a explicar por qué se corta el carril bici en el camino de Santa Inés. Es frustrante, ¿verdad? Vas rodando tranquilo y de repente el carril se evapora. El corte del carril bici en la zona del camino de Santa Inés, que es el punto donde se encuentran los distritos de Teatinos, Puerto de la Torre y la conexión hacia Campanillas, se debe a un problema clásico de planificación por parches y falta de espacio. Aquí os explico los motivos reales. Lo primero, el efecto frontera entre proyectos. El carril de Marcelino Camacho Campanillas ha sido ejecutado por la Junta de Andalucía, mientras que los carriles de la red urbana, como los de Teatinos o los que bajan por Ortega y Gasset, dependen del Ayuntamiento de Málaga. A menudo las administraciones terminan su tramo justo donde acaba su competencia o su presupuesto, dejando un hueco en medio hasta que la otra administración o un nuevo contrato decide empalmarlo. Lo segundo,
el cuello de botella del puente y la autovía. El camino de Santa Inés tiene que salvar obstáculos muy complicados. La hiperronda cruce con A7 para conectar Campanillas con el resto de Málaga. El carril debe cruzar por debajo o por encima de la autovía. Hacer un carril bici en un túnel o puente ya existente es carísimo y complejo porque no hay anchura suficiente para coches, peatones y bicis a la vez. Sus expropiaciones es que en algunos puntos del camino de Santa Inés la carretera está encajonada entre naves industriales o fincas privadas. Para continuar el carril bici, el ayuntamiento tendría que comprar esos terrenos, lo que retrasa los proyectos años. Tercero, el cambio de modelo de vía. En el camino de Santa Inés, el diseño de la ciudad cambia de carretera convencional a entorno urbano. Muchos técnicos consideran que en esa zona de transición el ciclista debe pasar a un ciclocarril, compartir la calzada con el coche a 30 km por hora, en lugar de tener un carril segregado. El problema es que, en la práctica, esto se siente inseguro y da la sensación de que el carril simplemente ha desaparecido. Cuarto, ¿hay solución a la vista? Sí, pero va por tramos. El plan para 2026 es que, con la urbanización de los nuevos sectores de Soliva Este, cerca de la universidad, se obligue a las constructoras de los nuevos edificios a completar esos metros de carril bici que faltan. Resumen rápido. Se corta porque el espacio es estrecho, hay que cruzar la autovía y sobre todo porque el tramo de Campanillas y el de Málaga Ciudad se diseñaron como proyectos distintos que aún no se han dado la mano en ese punto exacto.
Bueno chavales, así que si os ha gustado este video no olvidéis dar like, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amigos. Adiós.